Hola Marina. Hola Ruth, ¿Cómo está? Tengo quejas. ¿Por qué? Muchas quejas. ¿Por qué quejas? Cuando estaba ganando una amistad, ¿Qué pasó? saben que me estoy sintiendo en el olvido. ¿En la calle Olvidos? No. No, de ahí ya salimos hace mucho tiempo. Tenemos invitados especiales ¿Sí? y acaban de llegar. Pero espera. Antes de continuar, quiero que se fijen muy bien. Ya me he cambiado de ropa. Ya no llevo el mismo pantalón. Lo lavaron. Sí. No, era muy cómodo. Sí. Yo cuando entraba Marina, yo no me había fijado, Marina. Si usted no me lo dice, no me doy ni cuenta. Y cuando usted lo dijo, ahora veo a Marina y veo se anda el pantalón. No puede ser, Dios mío. Sí, pero ya. Bueno, lo que íbamos, Sí, tenemos ahora invitados especiales. Uy. Llegaron ayer de Barcelona. Sí, le pagamos Y- todo. Tren, comida, para que solamente estén en este programa. Ah, Aquí perfecto. hay de sobra, money. Sí, y pues Marina me está apartando y sí, me siento mal, siento celos, hay celos en mi corazón, Marina. Por favor. Pero estos jóvenes me van a enseñar a quitar estos celos de mí. Muy bien. ¿Lo presentamos? Claro que sí. Ay, A ver, bienvenido. una bienvenida. Chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, estamos muy bien de estar. Estoy feliz de estar aquí, de poder tener esta oportunidad. Estoy contento. Como bien aquí. ¿Sí? Duermo bien aquí. No se tratan muy bien aquí. Todo gratis y todo muy bien. Muy bien. Ah, excelente. Muy bien, es que como nosotros en YouTube tenemos tantos miles de seguidores que Aleluya. como nos ingresan ¿cómo se llama esto? Monetización. Eso, la monetización. Y es que yo sé. Y por eso pues hemos podido Claro. traerlos ustedes aquí a este hermoso y lindo programa. Ella es Antonella, Sí. Ariel, y el tema de hoy es una vida en Cristo. Una vida en Cristo. Ellos vienen, bueno, de raíces cristianas, han crecido en el Evangelio. Ujú. Entonces, algo que quiero aprender y que todos queremos aprender es saber que no hay necesidad de conocer algo externo, ¿no? Conocer más allá del mundo, sino que sentirse completamente en Cristo, porque ellos han nacido en el Evangelio. Sí. Yo quiero saber si ellos alguna vez han querido experimentar algo más allá. No. Vamos a ver, yo nací, digamos, me hablaban de Dios, pero no crecí. Entonces estoy luchando o tengo que luchar con cosas que ellos ya no van a luchar, ¿no? Ajá. Porque han crecido. Bueno, con quién eso, sabe. Vamos a pero ver, vamos a preguntar. ¿Quién sabe? Tampoco yo nunca pongo excusas de eso, ¿no? Desde que conocí a Cristo sé que es una decisión que tenemos que tomar. Exacto. Es nuestra decisión. Ujú. Ya no es que mis padres no me inculcaron. Bueno, que sí lo hicieron. Yo era un poco rebelde. Pero estoy muy feliz de tenerlos a ellos aquí porque ahí sé que voy a aprender mucho. Sí. Me van a instruir mucho. No le meta presión. Sí, bueno, yo la primera pregunta es, ¿cómo ha sido su vida en Cristo? Si ustedes, vamos a ver, cómo sus padres han inculcado eso en ustedes. Porque una cosa que tu padre crea, pero hay que tener mucha sabiduría para enseñarle, instruir a tus hijos, porque tus hijos muchas veces, los hijos quieren muchas veces cosas diferentes, ¿no? Y no sé si ustedes alguna vez se han puesto de rebeldes. Uy. No quiero, Oh. papi, es que no quiero, porque yo una vez se lo dije a mi papá, es que seguir a Dios no me tiene que obligar, yo tengo que tomar la decisión. Yo era rebelde, ustedes no eran rebeldes. Entonces yo quiero, ¿cómo sus papás inculcaron eso en ustedes? Vale. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú. Empiezo yo. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hicieron nuestros padres para enseñarnos de la palabra, para enseñarnos sobre Dios? Sí. Y si nosotros hemos tenido interés en otras cosas. Sí. Sí. Esas son las preguntas. Sí. Vale. ¿Cómo hicieron papá y mamá? Bueno, muchas veces parece que los padres son responsables de todo, pero papá y mamá con nosotros, digamos que fueron padres por primera vez con Antonella, fueron padres por primera vez de un hijo varón conmigo. No tenían una experiencia, no es que, son los pastores, son los apóstoles, son tal, igual, mira como sus hijos, qué guay, seguro que lo tenían todo. Papá y mamá siempre confiaron en Dios, nunca quisieron hacer las cosas distintas a lo que la palabra decía. Papá y mamá siempre entendieron que nosotros somos como un regalo que Dios les dio, y no es por creerme yo guay, es lo que dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos.
Y viéndonos de esa forma, ellos asumieron la responsabilidad de que cuando nosotros crezcamos, seamos hijos y siervos de Dios. Siempre nos dieron la oportunidad de decisión, pero lo comentábamos antes de empezar a grabar. Un niño pequeño, un niño chico no sabe decidir por sí mismo. Ahí entra lo que es la familia. Los padres tienen el deber de decidir a futuro por sus hijos, porque sus hijos no saben decidir a futuro. Y nuestros padres siempre pues, nos enseñaron en base a los principios, los valores cristianos, la palabra de Dios, la Biblia. Y no se trató de, ¿cómo decirlo?, algo mágico, ¿no? Papá y mamá se enfrentaron a lo que todo padre se enfrenta con sus hijos, solo que tenían a Dios de su lado, a la palabra de ayuda. Y mientras crecíamos, vivimos en un mundo que o sea, ¿cómo decirlo? El porcentaje de cristianos en el mundo es muy mínimo a comparación del porcentaje de gente que cree en otras cosas. Entonces, obviamente, si de sábado a domingo estamos en la iglesia, de lunes a viernes estamos en el mundo, viendo las cosas del mundo. Sí. Entonces sí, uno ve cosas, uno se pregunta cosas, uno llega a casa con preguntas, con dudas, con intereses, con curiosidades. Y nuestros padres nunca fueron padres que nos condenaban. Siempre nos mostraban el beneficio de la palabra. No nos decían, si haces esto te vas al infierno, sino que nos decían, si haces esto, tienes esta recompensa, este beneficio. No es un producto que se vende, sino que es una ley, un principio. Es como tú cruzas en el semáforo en verde porque te aseguras de que ningún coche te va a atropellar. Te aseguras de que vas a llegar al otro lado. Entonces, claro, la palabra son las mismas leyes. Entonces, de pequeño íbamos creciendo, nos iban diciendo cada cosa. Periodos de rebeldía. Si yo te digo que no hay, te miento, porque es prácticamente imposible. Y tenía un versículo en Romanos 7, que el apóstol Pablo decía que el cuerpo nuestro anhela el pecado. Nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo siguen a la ley del pecado. Esto lo dice el apóstol Pablo. Pero hay una ley distinta, que es la ley de la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia, la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu, cuando vivimos por esa ley, es como que morimos, nos negamos a lo que nuestro cuerpo quiere, y siguiendo esa ley, nosotros podemos vivir de otra forma distinta a la que nuestro cuerpo en un principio quiere. Parece mucha teoría bíblica, mucha teología, pero es tan sencillo como empezar a leer la palabra y pedirle al Señor sabiduría para entenderlo. Y ya con esto me callo y te dejo a ti. Romanos 8:1 empieza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a lo que el cuerpo quiere, sino conforme al Espíritu, que es otro concepto que cuesta mucho entender si es la primera vez que lo escuchas, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es tan sencillo como entender. Cuando tú escuchas la palabra y decides obedecer esas leyes, te llenas de una cosa muy distinta a lo que el mundo te da. Y ya no quieres lo que el mundo te da, quieres lo que la palabra te da. Sí. Y es un camino, una decisión personal que tanto Lanto como yo tuvimos que tomar en algún momento. Sí. El periodo de rebeldía, ¿cómo se venció? Llenándonos de palabra y no de cualquier otra cosa. Sí, añadiendo un poquito que nos responda Antonella, ¿a qué edad, como tú dices, ¿no? La palabra uno, naturalmente queremos obedecer los deseos de la carne, ¿no? Lo que nuestro cuerpo desea, nuestros pensamientos, que muchas veces no van de acuerdo a la palabra. Entonces, aquí Antonella, que nos respondas también, ¿a qué edad ustedes decidieron, ya no por medio de sus padres, sino ustedes decidieron como jóvenes seguir a Cristo y dejar de decir, no, ya no vive Antonella, ya no vive Ariel, lo que ellos quieran o lo que le hayan inculcado, sino que ustedes mismos decidieron? ¿Cuándo fue en esa etapa? A ver, no fue que un día me levanté y dije, guau, ya lo entiendo todo, sino que continuamente vamos entendiendo cada vez más lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es un proceso. Más allá de si se es cristiano o no, en la vida de un ser humano hay una etapa que es la adolescencia, que es la etapa en la cual dejamos de depender de nuestros adultos y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Sí. Entonces, como cualquier niño, porque todos somos seres humanos al fin y al cabo, dejamos de depender de nuestros padres y tuvimos que comenzar a cuestionarnos las cosas, porque es una necesidad el hecho de cuestionarnos las cosas para poder encontrar nuestras propias respuestas. Porque está bien, papá y mamá creían. La pregunta es, ¿creo de verdad
¿O es Claro. algo que he visto toda mi vida, pero en realidad no sé ni lo que significa? Ujú. Y eso es lo que le pasa a muchos hijos que han nacido dentro del Evangelio, que no saben cómo ahora ellos enfrentar eso que le han enseñado, ¿no? Como tú dices ahora, si ellos toman la decisión, no saben cómo continuar. Entonces, ¿qué nos puedes enseñar? Lo que siempre encontramos en casa fueron respuestas. Mm. Nosotros fuimos a un colegio que era cristiano, pero que no era evangélico. Mm. Entonces, nuestros compañeros, yo tuve compañeros budistas, ateos, católicos, evangélicos, adventistas, un montón. Entonces, claro, yo conocí todo eso por parte de ellos, pero yo sabía que yo llegaba a casa y si yo tenía alguna pregunta, mis padres iban a saber responderme. Ujú. Entonces recuerdo una vez, por ejemplo, que los adventistas se reúnen los sábados en la iglesia, se congregan los sábados. Entonces, como nuestro colegio era adventista, y hacían reuniones los sábados, los domingos hacían actividades familiares con el colegio, con las familias del colegio y demás. Entonces recuerdo que estábamos viajando en el coche, no sé a dónde, y Ariel, que siempre fue más preguntón, le pregunta a papá y a mamá. Tengo exactamente lo mismo en mente. Sí, es que eso fue un punto clave, fue una pregunta que definió muchas cosas en nuestra vida. Ajá. Y Ariel preguntó, ¿quieres contarlo? Sí, porque me acuerdo exactamente por qué lo pregunté. A ver. Como entiendo que es un público relativamente maduro, Ajá. adulto, responsable, joven, pero yo estaba en quinto de primaria, y tenía un compañero llamado... ¿Qué edad? 11 años. 11 ¿Quinto de primaria son 11? Sí. Tenía un compañero llamado Sergio Ivanchu, me acuerdo del apellido. Y hacía una broma muy fea, muy innecesaria, pero se reía solo él. Ajá. Él nos preguntaba... Como como la cuchara sopera. No, era mucho peor. Porque era malsonante, era feísima. Ah. Él preguntaba, entiendo que estamos en un ambiente de confianza, ¿ok? Sí. Él preguntaba, ¿has dicho por? Y tú decías, no. ¡Ah, has dicho porno! Y la gente se quedaba, vale, perdona. Y entonces me hizo esa broma, yo le miré, vale, guay. Y cuando llegué a casa, como no sabía lo que significaba, no, a casa no, al coche. ¿Estás hablando de eso, no? ¿No? ¿Estás hablando de eso? Ostras, pues esto es otra cosa. Pero Yo yo ni tengo... siquiera sabía de esa historia. ¡Hola! Vale, no pasa nada, Ahora termino de estoy contar. cayendo en cuenta. es Yo me guapísimo, reí, guapísimo. pero no me enteré. Yo estaba en el coche y le pregunto a mamá. Vale, quédense, la antes es otro capítulo, la mía es otra cosa. Yo escucho esta palabra primero y llego a casa, mamá, al coche, perdón. Mamá, ¿qué significa la palabra porno? Hijo, significa esto. Y ya está. Fin. Se me vino a la mente porque el Anto dijo, en casa siempre tenemos respuestas. Y es que siempre fue así. Ujú. Yo tuve esa duda. ¿Qué significa esto? Significa esto, hijo. Chao, corta. ¿Qué pasa? Que tú, a las respuestas de lo que significan las cosas del mundo, le sumas lo que la palabra dice de ti, y tú no sientes una curiosidad externa por cosas que no sean los valores que tú has aprendido. ¿Se entiende? Claro. Oh. Es un poco en relación a lo que el Anto decía. Ahora sí, tú con lo tuyo, porque ahora no tengo ni idea de lo que vas a hablar. Bueno, otra vez estamos en el coche, ¿vale? Ajá. Porque nosotros hablamos en todas partes, pero en el coche pues son muchas horas de viaje y siempre vamos hablando. Ujú. Y Ariel pregunta, otra vez Ariel, este domingo van a hacer una actividad en el cole con las familias de... Iba por otro lado. Sí, sí. Y dice, ¿por qué no vamos al culto a la tarde y a la mañana nos vamos con los amigos a eso? Y papá, con toda la sabiduría del mundo, dice, ¿ellos dejarían de congregarse el sábado para estar contigo el domingo? Buah, me acuerdo. Oh. Y Tremendo. Ariel dijo, no. No, Ariel dijo, no. Sí, porque creo que más o menos tenía esa edad. No, esa voz. No, también la edad. Entonces, claro, ahí entendimos muchas cosas. O sea, nosotros tenemos que dejar de hacer cosas que son nuestros principios, nuestros valores, Sí. lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, los que nos han inculcado, solamente por pasar tiempo con gente que no haría lo mismo por estar con nosotros. Y ahí entendimos el valor de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestro tiempo, de nuestra compañía. Y también entender que no cualquiera está dispuesto a dejar sus cosas y nosotros menos tenemos que estar dispuestos a dejar nuestras cosas solamente por otra actividad. Ujú. Entonces, personalmente,
nunca más pregunté si no podíamos faltar los domingos. Porque, obviamente, Ruth, tú nos preguntabas, etapa de rebeldía. A ver, la rebeldía... ¿qué se entiende por rebeldía? Yo, por ejemplo, la pereza, ¿no? A veces, ay, levantarnos tan temprano. Bueno, es otra cosa. Yo me refiero más al tiempo de cuestionarnos las cosas. Perdón, si la pereza es rebeldía... Uy, no. Llevo 19 años siendo rebelde. No. Bueno, entonces, momentos así. O sea, nuestros padres nos podrían haber dicho, no, el domingo vamos a ir al culto y se acabó. Uh-huh. Pero ellos lo que decía Ariel, ellos nos hicieron entender por qué no podemos hacer las cosas. Ellos nos hicieron entender las consecuencias. Seríamos gente que iríamos detrás de otras personas y nunca valoraríamos lo que nosotros somos. Entonces, desde que nacimos, en casa siempre se nos habló, siempre se nos enseñó. Nunca fue, hay que hacer esto y se acabó, se nos enseñó a decidir. Entonces, en esa toma de decisiones se acompañó con explicaciones y todo eso fue generando en nosotros principios, valores, el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Es simplemente saber que yo no soy cualquier persona, yo soy una hija de Dios, yo soy alguien que Dios puso en esta tierra para hacer cosas en específico, no para vivir una vida para nacer, crecer, trabajar, jubilarme y morir. No, claro. Hay muchas otras cosas y todo eso nos lo enseñaron en casa, no en la iglesia. Entonces, cuando yo tenía que encontrar respuestas, yo no esperaba al domingo ir al culto y preguntarlo en la escuela dominical o a los pastores o a los líderes o a cualquier persona que estuviera por ahí, sino que yo en mi casa sabía que tenía la seguridad de que me iban a responder. Y eso generó en nosotros que en la época del cuestionamiento nos preguntamos las cosas, pero paralelamente teníamos respuesta a esas preguntas. Claro. Sí. Algo que decía la mamá de ellos, también lo aprendí, que ella dice que ella siempre tiene que ir adelantado a sus hijos, ¿no? Por las preguntas que hacen, ahora entiendo por qué, y saber instruirlos y saber cómo decírselos y que eso marque algo en nuestra vida, ¿no? Porque tal vez muchos padres no saben cómo enseñarle eso a sus hijos, tal vez tienen muchas maneras diferentes. Bueno, por lo menos en mi país, a los gritos, no entendemos a los gritos, más bien creo que eso nos hace más rebeldes. O tal vez de repente y hace algo malo el hijo, y el hijo no se entera por qué. Entonces también el aprender, yo seré madre un día y esto es muy valioso para mí, escucharlos a ellos, cómo la mamá les enseña la manera de responderle lo que dicen, pero yo, bueno, hoy por hoy tengo a alguien que me enseña cómo llevar mi vida en Cristo y eso quiero que le digamos a los jóvenes que tal vez dicen, pero yo no tengo eso que ustedes tuvieron, ¿cómo yo voy a hacer? Nos decía Antonella, nos decía Ariel, el que nos está viendo, va a decir, wow, han tenido muchas facilidades, ¿no? Entonces expliquémosle a esos jóvenes que no han tenido esa enseñanza y ellos quieren conocer a Cristo, quieren empezar. Sí. Antes, a ver, yo quiero decir algo, ¿no? Con lo que tú me estás hablando ahora, y ustedes ya continúan, si estoy mal me corrigen, si estoy bien pues siguen. Okay. Yo creo que todos los que nos han contado ellos, es que los padres se basaron en la palabra, todo. Entonces, esa es yo creo que lo que nos falta a los jóvenes que no han nacido en un hogar cristiano, que no han estado toda su vida conociendo al Señor, solamente para mí es abrir la Biblia, porque eso es un manual de instrucciones para nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que... Sí. Aunque ahora sí, continúe. ¿Manual de instrucciones? Perdón, ¿qué quieres decir? Yo iba a decir, siempre nos llevamos la contraria con Marina. Se me olvidó, me pasó la tía Antonella, se me olvidó lo que le iba a decir. No, pero vamos a ver, hay muchos jóvenes que lo que yo le decía, no saben cómo hacerlo. Y yo digo que Dios nos ha puesto personas aquí en la tierra para que nos guíen y nos instruyan y nos enseñen. Porque eso es una semilla que crece y en nosotros nos tienen que entregar esa semilla y enseñarnos cómo irla regando. Yo no creo en no creo en que yo sola pueda. Yo puedo
tomar la decisión, quiero seguir a Cristo, tengo la Biblia en mi casa, pero para mí fue necesario congregarme. Entonces quiero que ustedes la nos pregunta enseñen. entonces es... A unos jóvenes que no tuvieron unos papás ¿Cómo, que cómo les hacer? respondía todo. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo Vale. pueden hacer? Citando al tío Ben, ¿Quién es el tío Ben? el tío Spiderman, sí. de Peter Parker. Ah, Un gran poder. Concha. Yo lo que siempre entendí, y fue gracias a la sabiduría que había en casa, es que lo que dijo Lanto, estamos en la Tierra por algo, ¿ok? La apunté hace unas semanas, Uy, eso que es el bonito. Evangelio no se basa en ir al cielo. Ujú. La palabra de Dios no se basa en ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso 90 años en la Tierra para estar pendientes de ir al cielo. Porque entonces tú te tumbas en tu camita, te preparas el desayuno, almuerzo, cena, te quedas ahí y procuras no hacer nada malo. Y eso no va por ahí. Claro. Ajá. Lo que pasa es que tú recibes como lo que el mundo te da para identificarte, ¿ok? El mundo dice que tú eres esto, ¿vale? Lo tomo porque no tengo otra opción. Un día, como tú dices, abres la Biblia o te lo dice tu papá o te lo dice un pastor, un evangelista, te lo dice alguien. Según Dios, tú eres otra cosa. Vale. Ahí entra la curiosidad, entra lo material, lo físico, lo emocional, y tú puedes investigar un poco sobre la palabra y ver qué es lo que Dios dice de ti. Eso es una cosa. Tú tienes que tomar una decisión, tienes que intentar cambiar algunos hábitos, quizás si tú quieres ver alguna respuesta en tu vida de cómo es la vida en Cristo. Pero es que en las clases de biología humana no te dicen cómo es que Dios te creó. Ujú. Tú te ves desde lo que el mundo te dice que tú eres. Ujú. Pero si te ves desde donde Dios te ve, tú eres, como dijo el tío Ben, tú eres poderoso, tienes poder, y eso te hace tener una responsabilidad. Porque todo lo que Dios te dio para algo. Dios te dio una medida de fe, Dios te dio dones y talentos, Dios nos dio una gracia, que son conceptos que si no los entiendes según el ámbito cristiano, es porque los entiendes según lo que el mundo te dice o según lo que tú interpretas. Pero la palabra también sirve de diccionario, la palabra define las cosas que Dios nos ha dado. Entonces tú te ves como Dios te ha creado y tú entiendes que somos escuela y ministerio. Es que hay muchas cosas para decir. Somos espíritu, que es un concepto que la gente no contempla. No significa ser un fantasma. No. Pero espérate que lo tengo que decir. Mami, perdóname. Estábamos leyendo una vez con mi mami la Biblia en la cama y estábamos leyendo una historia del profeta Elías. Es que ahora por lo que dijiste de espíritu, porque la gente no entiende, porque mi madre, yo le decía, madre, cuando vayamos al cielo y nos encontremos a los profetas, y este era el profeta Elías, el profeta Eliseo, y mi madre me dice, pero ¿cómo? Si mi cuerpo estará aquí. Y dice, ¿cómo mi cuerpo va a ir al cielo? Y le decía, mami, no, nosotros tenemos un espíritu, nosotros sin el espíritu dentro del cuerpo no somos nada, ¿no? El cuerpo es algo inmaterial, es algo material, pero no tiene vida sin el espíritu. Y ella se quedaba así como, y digo, no, y ella me decía, y lo que yo recuerdo, lo que yo pienso, y ella se hizo un lío ahí en la cabeza y ella no Claro, supo explicarle. sí, porque Mami, vea el programa. es complicado. ¿Quieren entender lo que es el espíritu? Lean cómo era la vida de Adán y Eva antes del pecado. Ujú. Porque ellos eran espíritu, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Sí. Según la historia que cuenta la Biblia, que es la que nosotros creemos, y el creerla también está en Romanos... No, en donde pone, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 12:2. 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios. Que hay muchas Hebreos cosas. 11, léanlo, está buenísimo. Ujú. ¿Quieren saber cómo es espíritu? ¿Cómo era la vida de Adán y Eva? Después del pecado, Dios les dio unas túnicas de piel, que es que es un limitante a causa del ¿Qué es el pecado. cuerpo? ¿Qué pasa? Esto es anatomía humana, versión no, según la palabra. Ajá. Somos espíritu que tenemos un alma Ajá. y habitamos en un cuerpo. Ujú. El cuerpo hace referencia a lo material, Sí. el alma a lo inmaterial y el espíritu a lo eterno. Mm. ¿Por qué? Porque esto es un pensamiento filosófico de Descartes, ¿ok?
¿Cómo puede un cuerpo finito entender el concepto de infinito? Ahí Descartes usaba esta definición para demostrar que existe un Dios. No un Dios cristiano, sino un Dios que recopila todos los conceptos que se escapan de lo finito de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que tú lees en Eclesiastés 3, que es el que empieza con todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, bla, bla, bla. Dios puso en el corazón del hombre la eternidad para comprender sus promesas, que es otra clase de anatomía humana que no nos dieron, que estas son cosas que hay dentro nuestro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede diferenciarme a mí de alguien que no es cristiano? En lo teórico, nada. Tienen las mismas piezas que yo, ¿ok? Un cuerpo que hace más caso al pecado que a la ley de Dios, una mente que es capaz de recibir ¿por qué dice de la abundancia del corazón habla la boca? Porque lo que hay en el corazón, si es la palabra, es lo que al final nosotros soltamos. Entonces, un corazón capaz de recibir la palabra de Dios, que encima Dios en su infinita misericordia nos hizo entender lo que es lo eterno para poder entender sus promesas, y un espíritu que, como no sabemos lo que es, lo tenemos dormido, lo tenemos sin batería. Es que estaría hablando 30 años de esto. ¿Qué es la palabra de Dios? Los pensamientos de Dios para nosotros. ¿Para qué sirve el Espíritu? Para que Dios nos pueda revelar sus pensamientos. Cuando tenemos el corazón lleno de la palabra de Dios, de qué es lo que Dios piensa de nosotros, cuando Dios nos intenta hablar al Espíritu, lo entendemos. Porque hemos conocido los pensamientos de Dios para nosotros. ¿Qué nos diferencia con alguien que no es cristiano? En la teoría, nada. En la práctica, somos resultado de la fe de nuestra bisabuela. ¿Cómo se llama? Ni idea. Que un día recibió la palabra y empezó a creer, empezó a buscar lo eterno, lo espiritual, empezó a alimentarse de lo intangible, de la palabra, de la ley, y empezó a usar su cuerpo como instrumento en las manos de Dios. Cuando tú usas las tres cosas que Dios te dio para lo que Dios te creó, todo fluye, todo va encaminado. Si tú usas, me gusta siempre usar analogías musicales, si tú usas la guitarra afinada en un buen altavoz y sabes usarla, pues cumple el propósito que tiene y hace lo que tiene que hacer. Si tú usas las tres cosas que Dios puso en ti para lo que fue creado, tú entiendes que la decisión es personal. Tú entiendes que yo no puedo meterle la palabra de Dios a alguien, que la decisión siempre va a ser personal. ¿Qué nos diferencia de alguien que no es cristiano? La fe que alguien tuvo. Y esto no condena a la gente, sino que le abre las puertas a que desde donde esté, como esté y cuando esté, él pueda empezar a hacer algo distinto, a aprender algo distinto y a creer por algo distinto para conseguir los resultados que hoy se pueden ver a través de nosotros. Somos la tercera generación, cuarta generación en el apellido Gione de hijos cristianos. Esto es resultado de una fe, es resultado de usar lo que tenemos, cuerpo, alma y espíritu, en lo que hay que hacer. Entonces, Muy importante. ¿cómo se hace? Sí. Ahora ya sabemos qué hay que hacer. Ahora, ¿cómo se hace? Cada día es una decisión. Cada día yo me levanto y yo me predispongo a hacer algo. Me levanto y me predispongo para ir a trabajar, me levanto y me predispongo para pasar tiempo con mis amigos, me levanto para algo. Hay gente que su razón de vida es llegar el fin de semana y poder ver Netflix todo el domingo, o poder salir de fiesta viernes y sábado por la noche. Domingo no, porque hay que ir a trabajar el lunes, me han contado. Esa es la razón de vida. Ahora, cuando yo comienzo a conocer lo que Dios tiene para mí, y cuando yo quiero eso que Dios tiene para mí, yo me predispongo a otra cosa. Yo me predispongo a, quiero hablar con Dios, quiero que Dios me hable, quiero conocer más de Dios, quiero funcionar en las tres cosas que dijo Ariel, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios no está ciego, no está sordo, no es alguien lejano. Cuando nosotros creemos en Dios, dice que Dios puede comenzar a vivir con nosotros, en nosotros. Y este ejemplo nos lo enseñó nuestro padre así. Nosotros somos un vaso de plástico que lo van llenando de... Bueno, un vaso de plástico de cualquier cosa. Que lo vamos llenando de cosas. Y muchas veces lo vamos llenando de cosas que nos satisfacen, pero no nos llenan. Y de repente un día se nos habla de Dios y queremos ser llenos de Dios. La cosa es, si el vaso ya está lleno,
Dios nunca va a poder estar con nosotros, nunca va a poder entrar en nosotros y nunca vamos a poder conocerlo. Entonces el primer trabajo que hay que hacer es comenzar a sacar cosas, hasta el punto que Dios pueda comenzar a entrar. Cuando Dios comience a entrar y podamos conocerlo, porque Dios no es un ente invisible, Dios es una persona. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? La Génesis dice que nos creó a imagen y semejanza. Si nosotros somos así, es que Dios es así. Dios es espíritu, sí, en el cuerpo me refiero. Entonces, yo me estaba imaginando a Dios cómo será. Es espíritu. Entonces, Dios cada vez puede ir entrando más, y cada vez que entra, nosotros nos damos cuenta de cosas y decimos, no, espera, esto tengo que sacarlo, porque esto no es de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces Dios entra un poquito más, y me doy cuenta de algo más, y lo saco, y así lentamente yo soy llena de Dios. A medida que voy siendo llena de Dios, yo puedo tener una relación con Él. Yo puedo hablar con Él, Él puede hablar conmigo, yo puedo conocerlo, Él puede conocerme, yo puedo recibirlo como amigo, como padre, como protector, como proveedor, como persona que quiere lo mejor para mí, y yo puedo ser alguien también para Él. Yo puedo ser un hijo, yo puedo ser un canal, una puerta para que la gente se acerque a Él. Todo eso son decisiones personales, pero eso empieza por cada día levantarme y predisponerme a. ¿A qué me predispongo? ¿A que sea un día como cualquier otro? Pero esto, gente cristiana y no cristiana. O sea, la gente cristiana, tal vez de lunes a viernes, se levanta y se predispone a vivir. Y recién el sábado y el domingo se levanta y se predispone a servir a Dios o a tener una relación con Dios. Pero no, cada día. Es un trabajo de cada día. ¿Por qué? Porque la Biblia es un manual de instrucciones, pero también es lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Entonces, para yo entender un manual de instrucciones, idioma espíritu, necesito que alguien me lo traduzca. Y ese es el trabajo de Dios y el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que nos vienen a enseñar en la iglesia, cuando aún no sabemos el idioma. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Para aprender el idioma de Dios y poder entender qué es lo que nos dice ese manual de instrucciones y qué es lo que Dios ya preparó para nosotros. Entonces, la iglesia es necesaria, congregarse es necesario, pero la base es de una relación con Dios. Ahí está, la clave. Me lo ha respuesto todo, me lo respondió todo. Y ahora quedan 5 minutos de programa solo. No, muy importante lo que dijo ella, porque dice la palabra de Dios que era muy necesario que Él se fuera, porque usted a mí me puede decir lo que está mal en mí, pero si no es revelado por el Espíritu, para mí va a ser muy ofensivo. Entonces, es muy necesario que yo esté de acuerdo con el Espíritu y que yo tenga una comunicación con el Espíritu para poder actuar conforme a Dios. ¿Y cómo recibo el Espíritu? Porque hay gente que dice, pero ¿cómo yo sé que lo tengo? Pidiéndoselo a Dios. O sea, un día yo le dije a Dios, dámelo, yo sentí que me lo dio, me llenó de seguridad y se sabe, ¿no? Siente seguridad. Y si aún dudas, pues lee la palabra, mantente en la palabra, porque también muchas veces queremos todo ya. Somos jóvenes que estamos acostumbrados tal vez a tener las cosas rápido y Dios es un proceso, es crecimiento. Y yo digo, Dios no dice Él, ¿no? Que Él le entrega el corazón a sus hijos cuando nos comportamos como hijos. Y lo de Él es muy valioso para entregármelo si yo no lo sé cuidar, si yo no lo sé valorar, si no sé mantener eso en buenas manos, ¿no? Y es algo que he aprendido también, que es necesario congregarnos, porque también conozco muchas personas, muchos jóvenes, que piensan que no es necesario congregarse, que no es necesario estar con personas, que simplemente encerrarse en un cuarto y leer la palabra. Pero yo creo que sí es necesario congregarnos. Yo, por ejemplo, yo les decía, ¿cómo hacer? Si yo no crecí tal vez en un ambiente cristiano, si no me inculcaron, ¿cómo puedo hacer? Yo digo que es necesario tener guías, tener personas que me estén instruyendo, al menos para mí es necesario. No sé ustedes.
Entonces la pregunta es si es necesario congregarse. Porque hay muchos jóvenes o muchas personas mayores que creen que no es necesario congregarse. O sirve ver en YouTube alguna pregunta. No, sí, es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Ok? Dios nos dejó la palabra. Dios nos dejó la Biblia. ¿Ok? Si está en la Biblia, ya está. ¿Qué pasa? Que esta misma argumentación alguien te lo puede usar para compararte cómo se vivía en el Antiguo Testamento y decir que hay que sacrificar a cabras, ovejas, pollos y cerdos, y no. Sí. Cerdos no eran inmundos. Eso mismo. Lo que pasa es que la gente es sabia en su propia opinión. Y primero, que Dios no es caprichoso. Si Dios no es caprichoso y yo estoy siendo caprichoso, no estoy siendo como Dios. ¿Ok? Si Dios no es egoísta y yo estoy siendo egoísta, estoy haciendo las cosas mal. Y muchas veces siempre es lo que se está diciendo aquí. Es una decisión personal. ¿Ok? Callarte el orgullo que sea que tengas por lo que sea que has conocido de la palabra que no te gustó. Yo entro a bachillerato, digo, soy cristiano, vas a misa. No. Tú crees que ser cristiano es ir a misa. Yo sé que ser cristiano es seguidor de Cristo. ¿Ok? Y hay 4 libros fantásticos que recopilan la vida de Cristo aquí en la tierra, que son Mateo, Marco, Lucas, Juan. Hay 39 libros que son el Antiguo Testamento. ¿No? Sí, ¿verdad? Que explican el aprendizaje mismo de la creación con la convivencia con Dios. Hay 27 libros que son una ley renovada para un pueblo que ya no se ve limitado por una posición geográfica, sino que el apóstol Pablo vemos cómo predica a las iglesias en todo el mundo, y yo ya, por no ser judío, ya no puedo ser cristiano, sino que la palabra es para todo aquel que cree. Y es un libro histórico que sirve de eso, de libro de texto, de diccionario, de tantas cosas, que cuando te paras a pensar en por qué tú haces lo que haces y simplemente sale de tu ombligo, tú tienes que dejar de ser tan orgulloso. Y como me dijo mi papá, si tú no harías esto por alguien, ¿por qué tú vas a cerrarte a lo que dice la palabra solo por el capricho de un niño pequeño? Muchas veces se trata de ser más maduro. Y esto es algo que yo tenía en mente de antes. Nuestros padres nos explicaban las consecuencias de nuestras acciones. La sabiduría es entender las consecuencias de mis acciones. Y en Santiago 1:5, lo que dije antes, si alguno tiene falta de sabiduría... No lo dije ayer. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú quieres saber qué es lo que pasará con la decisión que tomes, pregúntale a Dios mismo, que Dios está esperando hace tiempo que le hables. Es como cuando te vas a vivir solo y tus padres te preguntan, llámame de una vez, por favor, que, joder, yo te limpié el culo cuando... Perdón. Entonces Dios está ahí. Yo te creé, yo te formé, yo tengo grandes cosas para ti, pero tú no me buscas tampoco. Es una decisión personal, es quitar el orgullo. Tengo muchas cosas en la mente. Marcos... que Pedro le dice, ay no, Jesús, tú no tienes que morir. Marcos 8, 34, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Se trata de que cuando tu propia sabiduría te diga de hacer algo que va en contra de la palabra, tú a eso le digas que no. ¿Por qué? No por la condenación, no por no ir al infierno, sino por el beneficio. Porque es algo que tú quizás no conoces, no has visto, no sabes lo que es, pero ten por seguro que es mejor que lo que estás viviendo ahora. Sí, eso yo lo he vivido y la verdad yo lo puedo... ¿Cómo se dice? Corroborar. Yo soy una joven, tengo 26 años, y yo viví y yo entendí, lo pude experimentar, el hecho de decir que cumplir el propósito, hemos nacido para cumplir un propósito.
Y no hay nada más que te llene que cumplir el propósito de Dios. Es lo que te da sentido, al menos a mí, lo que le da sentido a mi vida. Es poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque una vez yo lo viví, estaba en mi trabajo, era un viernes, salía a las 8 de la tarde y teníamos reunión de líderes a las 8:30, o a la misma hora 8. Bueno, salí un poco tarde de mi trabajo y yo estaba súper contenta porque había vendido muchos billetes. Yo trabajo en una agencia de viajes y sabe que después de allí, de incluso contar el dinero, porque había bastante, yo sentí algo dentro que me puse a llorar. Pero digo, es como que, ¿qué hago? Pero estoy vacía, me sentía vacía, aún como haber vendido todo, estar bien en el trabajo, en teoría tenerlo todo, ¿no? Mi casa, coche, mi trabajo, y es como que sentía aún, en teoría, teniéndolo todo, sentía un vacío. Y ahí es donde yo pude entender, mi familia está recibiendo la palabra, se está instruyendo de la palabra de Dios, cumpliendo el propósito, y digo, eso es lo que yo necesito. Y ahí fue donde se me reveló, o se me abrió la cabeza, pude entender eso de que para mí el estar en la tierra es poder cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que le da sentido, es que si no, ¿para qué vivimos? Sí. Yo le puedo contar. No hable usted, va a hablar. Bueno, solo quería terminar con lo que dijo él. Sí. Porque él comenzó hablando, o sea, la pregunta era si hay que congregarnos. Y él comenzó hablándonos Ostras, esa era la pregunta. sí, de que si Dios no es caprichoso, nosotros no tenemos que serlo, que si Dios no es egoísta, nosotros no tenemos que ser, orgulloso, nosotros no tenemos que serlo. Egoísta también. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿por qué tendríamos que ser como Dios si Dios está allá y nosotros aquí? Volvemos a repetir lo mismo, Dios no está allá, Dios está aquí, una vez que le creemos. Porque la Biblia nos habla y nos presenta a Dios como Padre. Entonces, ¿por qué tengo que congregarme? Porque la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, yo soy menos específica con dónde está. ¿Cómo voy a amar a Dios que no lo veo? No. Ajá. Sí. Sí, perdón. Sí. Si no amo a mi hermano que lo veo. Ajá. Entonces tú, ¿cómo vas a conocer lo que es un Padre celestial, celestial, que está ahí arriba, si tú en la tierra no conoces un Padre espiritual? Ujú. Entonces, congregarse, ¿qué es? ¿Cómo puedo amar a Dios que no lo veo y no a mi prójimo que lo veo? Era eso. Vale, bueno, lo mismo, la ¿Lo idea. dijo igual, no? ¿No lo dijo igual? ¿Eh? No lo dijo igual. Ah. Bueno, Se me pierden. no. Sigue, vale. Entonces, yo tengo que venir a congregarme. ¿Qué es congregarse? Estar juntos los hermanos en armonía. Porque lo que decía él, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? En Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es toda la primera iglesia. Cristo se fue, los discípulos se espabilaron y formaron la nueva iglesia. Antes de cualquier pensamiento que fuera que la iglesia era un canal para conseguir dinero, estaba la iglesia primitiva, que es la iglesia en Hechos, y dice que los hermanos iban por las casas anunciando el evangelio, anunciando la vida de Cristo, que se reunían, que vendían todo lo que tenían y se lo venían a entregar a la iglesia, no a una persona, sino a la iglesia. Y eso era lo que Dios estableció, que los hermanos pudiesen unirse para compartir la palabra de Dios, para poder ayudarse, para poder aconsejarse entre ellos, para seguir a los apóstoles, a los padres espirituales, a la figura que Dios puso en esta tierra para enseñarnos. Y todo esto viene por eso, porque cuando un niño nace, no lo conoce todo. Y la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Dios, somos como niños. Y que necesitamos ir conociendo poco a poco lo que es una vida en Dios. Entonces, se nos ponen padres. ¿Qué es un padre? Es un formador, es un instructor, es una persona que provee palabra, alimento, consejo, es una persona que protege. Todo esto es escuela de ministerio, lo que decía Ariel. ¿Qué es escuela de ministerio? Es cuando en las iglesias se les enseñan a las nuevas personas cuáles son los principios de la Biblia, ¿vale? Y por eso necesitamos venir a congregarnos,
porque necesitamos que alguien nos presente a Dios de la forma más pura que es Dios. Y Dios es Padre. Y estamos que un Padre espiritual nos presenta a nuestro Padre celestial y aprendamos a ser hijos espirituales para aprender a ser hijos de Dios. Porque a través de YouTube, la persona que te predica, no Padre, no te va a proveer, no te va a proteger, no te va a instruir y no te va a... ¿Qué había dicho? La primera palabra se me ha ido. Proteger. No. Proveer. Instruir, proveer. Instruir. No. No va a ser un padre, no te va a formar. Un padre por YouTube no te va a formar. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar en la situación, una situación difícil, una situación que resolver. ¿Y qué? Vas a levantar el teléfono a una persona que nunca has visto cara a cara, que ni siquiera sabes cuál es el trasfondo de esa persona. Trasfondo de esa persona. No sabes cómo vive, no sabes cómo es su familia. O sea, si yo siguiera una persona que sus hijos están todos perdidos y yo el día de mañana me casara y tuviera hijos, yo tendría que saber que todo lo que esa persona me predicó, la consecuencia es que mi casa se iba a perder. Porque yo estoy recibiendo de esa persona. Entonces, que esa persona tenga una página web en internet no es suficiente.